Hoy 24 de febrero de 2025, se cumplen exactamente 79 años desde que a unos vecinos de la localidad de Getafe apoyados por el alcalde Juan Vergara, se les ocurrió la mejor idea del mundo, y decidieron darle vida al Getafe Deportivo, que había desaparecido debido a problemas económicos 13 años antes. Y desde entonces casi 8 décadas de fútbol champán. Para conmemorar esto hoy el video que nadie pidió pero que todos necesitamos, el iceberg del Getafe Club de Fútbol, más de 1 hora y 40 minutos donde les contaré datos, historias y curiosidades del equipo más bonito del multiverso, y conforme avance el video las cosas se pondrán más turbias. Denle like y suscríbanse, que hacer esto me tomó 2 meses. Mención honorífica: el foro Getafe Web, de donde saqué casi toda la información para el video. Por cierto, si el video les gusta, compren mi libro Getafe Club de Fútbol. Un amor para toda la vida, así de paso me ayudan a reunir para salir de Latinoamérica. Un saludo especial a mi amigo Carlitos, vivan las pinchas águilas del América, llamó UNED Valencia. También un saludo a Mauricio. Si bien el Getafe Club de Fútbol reconoce 24 de febrero de 1946 como su fecha de fundación, hay varias personas que cuestionan esto, tomando como evidencia que el Getafe Deportivo ya existía en 1923, y lo que pasó fue que en 1946 se decidió refundarlo. Según una investigación hecha por un entusiasta de la historia del Getafe y publicada en Getafe Web, el 19 de mayo de 1923 el catalán Filiberto Montaguet organizó un partido para inaugurar un campo de fútbol en la localidad. Este duelo fue entre la Sociedad Getafe Deportivo y la Internacional Deportiva de Madrid, siendo el resultado final derrota de 1-3 por los azulones, descontó su Gazaga. Este partido fue el primero documentado de fútbol en la creciente ciudad de Getafe, y a su vez el inicio de la historia del Getafe Club de Fútbol. Desde sus inicios en 1923 el Getafe siempre ha vestido de color azul, razón por la cual se ha ganado el apodo de los azulones. Hay 2 teorías sobre por qué el club viste de este color. La primera dice que es en homenaje al manto de la Virgen de los Ángeles, patrona de Getafe, que lleva el color azul. La segunda dice que es porque los primeros obreros del siglo XX en Getafe frecuentemente usaban trajes azules para trabajar. El jugador que más partidos ha disputado con el Getafe Club de Fútbol es el guardameta Pedro Caballero, con un total de 596, todo un icono del club. El nacido en Getafe debutó con el equipo en 1981, cuando el club aún era Getafe Deportivo. Pudo debutar con solo 17 años porque los futbolistas del primer equipo estaban en huelga, así que se decidió convocar juveniles a un encuentro de Copa del Rey. A pesar de que Caballero es guardameta, ese día jugó de extremo izquierdo. En 1986 Caballero regresa al Getafe, que había sido refundado solo 3 años antes. Ese mismo año el equipo conseguiría el ascenso a Segunda B. Caballero estaría en el Getafe hasta 1996, tiempo en el que el equipo consiguió el ascenso a la Segunda División luego de 12 años de ausencia en la categoría de plata. Todo iba bien, pero en 1996, y tras el descenso del equipo, el Getafe Club de Fútbol decidió literalmente renovar toda la plantilla. Salieron del equipo todos los jugadores menos uno. Como resultado, esa temporada el equipo hizo una campaña horrible y casi desciende 2 veces seguidas, pero esa historia es para más adelante. Volviendo a Caballero, tras su despido, decidió dejar el mundo de fútbol a pesar de que le llegaron ofertas de equipos de renombre como Osasuna. Él siempre dijo: o Getafe o nada. Esto marcó el fin de su carrera deportiva con solo 30 años. Caballero ha trabajado para el equipo en sus categorías inferiores y en la actualidad es entrenador de porteros. El 16 de marzo de 2023 Getafe recibía en condición de local al Barcelona. Los azulones lograron puntuar ante los culés en su casa, gran resultado teniendo en cuenta el rival, pero nadie recuerda el partido por lo que pasó en el campo, sino porque en rueda de prensa el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, dijo que el césped los había perjudicado y otras excusas para justificar el empate. Nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol, de alguna manera, ¿no? Entonces
sin ánimo de que suene otra vez ahí. Si me preguntáis por el césped, nos ha perjudicado bastante, diría, en cuanto a circulación de balón, ataque posicional, los desmarques al espacio, el balón no corría y eso pues perjudica al equipo que normalmente tiene más. Si hay un partido inolvidable de Caballero, sin duda es el Getafe Palamos de la temporada 1994-95. Ese día el Getafe perdió por 0-3, pero el resultado no es importante. Lo importante es que Caballero ese día atajó 4 penaltis. ¿Quién te conoce, Dibu Martínez? Como curiosidad, ese fue el último partido de la temporada donde Getafe debió haber descendido, pero se salvó del descenso en el escritorio. Eso lo hablaremos más adelante. Tampoco hay duda del penalti, ¿no? Dos equipos descendidos a Segunda División B. Pues lo lanza Javi. Fuera. Caballero hoy había puesto algún amuleto, no sabemos muy bien, algo en la portería. Porque los penaltis no querían entrar. Caballero que... El 4 de junio de 2023 Getafe, tras empatar sin goles ante Valladolid en un partido de infarto, consiguió continuar una temporada más en primera división, pero además logró batir un récord. Los dirigidos por José Bordalas solo hicieron 64 pases en todo el partido. Fue el equipo que menos pases hizo en un partido de las 5 grandes ligas esa temporada. ¿Qué mejor imagen para representar la felicidad de otra salvación? Si bien es odiado por muchos seguidores del club, se puede decir que el hombre que hizo grande al Getafe fue Ángel Torres. Torres nació en Toledo, pero a sus 14 años emigró a Getafe luego de haberse quedado huérfano. Fue en Getafe donde tuvo su primer contacto con el fútbol, haciéndose socio del Getafe Deportivo, y en 1987 se incorporó a la junta directiva del Getafe Club de Fútbol, pero esa misma temporada renunciaría al darse cuenta que el club tenía una deuda de 8 millones de pesetas. En este punto Torres tuvo una guerra mediática con el presidente del club en esos años, historia que se abordará más adelante en este video. En 2002 el alcalde Pedro Castro convenció a Ángel Torres para comprar al club, marcando así un antes y después en la historia del club, pues Getafe pasaría de ser un equipo ascensor entre Segunda y Segunda B, a ser el tercer equipo de la Comunidad de Madrid, y uno de los mejores equipos de España en el siglo XXI. Ángel Torres, además de ser el presidente del Getafe para bien o para mal, es dueño del 99,97% del equipo. Durante la temporada 2023-24, Borja Mayoral, con 16 goles, obtuvo el premio Zarra al máximo goleador no extranjero de la temporada, siendo el primer futbolista del Getafe en ganar dicho reconocimiento. Como curiosidad, el segundo lugar de este premio fue para Álvaro Morata, canterano del Getafe y confeso seguidor del cuadro azulón. Después de que Getafe derrotara 2-0 al Ajax de Ámsterdam por la Europa League, las críticas no se hicieron esperar. Frenkie de Jong, jugador del Barcelona en ese momento y seguidor del cuadro de Países Bajos, afirmó sentirse dolido por la derrota, pero además criticó el modo de juego del Getafe. Getafe speelt niet echt om publiek te vermaken, zal ik maar zeggen. Dus het is, ik vind het zeg maar echt irritant om naar te kijken. El día del partido de vuelta en el Johan Cruyff Arena, José Bordalas empapeló el vestuario con las declaraciones del neerlandés a modo de motivación a sus jugadores. De forma increíble esto funcionó. Getafe se puso al minuto 4 por encima del marcador, y aunque terminó perdiendo por 2-1, tuvo varias oportunidades de ganar el partido con pelotas al travesaño.
Roberto Carlos Abondancieri, conocido popularmente como El Pato, es un exfutbolista argentino que jugaba como guardameta. Durante su carrera logró grandes hitos, como ganar 3 veces la Copa Libertadores con Boca Juniors, y en 2006 fue el arquero titular de la selección de Argentina en el Mundial de Alemania. Tras su buena actuación fue vendido al Getafe por 3 millones de euros, siendo uno de los mejores fichajes en la historia del equipo. Getafe fue el equipo menos goleado esa temporada, superando por más de 7 goles al campeón Real Madrid, y como consecuencia Pato obtuvo el premio Zamora al guardameta menos goleado. El argentino tuvo otras 2 temporadas más con el Getafe, aunque ninguna comparable con la de su debut. Otro guardameta argentino que jugó en el Getafe fue el Dibu Martínez, que jugó 7 minutos en el equipo. Lastimosamente no se pudo consolidar en el equipo y se marcharía sin pena ni gloria. Ninguno de lo que lo vio con la camiseta del Geta podría haber siquiera imaginado que 5 años más tarde ese guardameta que estaban banqueando iba a ser campeón del mundo más adelante. Guillermo Castilla, conocido en internet como Casti, es un jugador de Pokémon. En 2022 se destacó por convertirse en subcampeón en la final del Mundial de Pokémon en representación del Getafe Esports, todo un orgullo para el club. Pese a lo que se pueda creer, Casti ha dicho que su principal fuente de ingresos no proviene de los videojuegos. Al hablar de personas importantes en la historia del club, la mayoría de gente suele dejar de lado a Gregorio Serrano, una persona que es historia pura del Getafe. Gregorio debutó como jugador en el Getafe Deportivo en 1967 y 1971, tiempo en el cual hizo historia, tras marcar gol en la inauguración del Estadio de las Margaritas. En 1983, tras la refundación del equipo, Gregorio aportó el diseño del nuevo escudo del Getafe Club de Fútbol, el cual desde 1983 no ha sufrido modificaciones, pero eso no es suficiente. Fue el primer entrenador en hacerse cargo del nuevo Getafe Club de Fútbol, tiempo en el que consiguió 4 ascensos consecutivos desde la segunda regional hasta la segunda B, récord en el fútbol español. Si todo esto no fuera suficiente, en 1986 Gregorio le encargó a Mariano Moreno hacer el himno, aunque este no fue grabado sino hasta 1994 y regrabado en 2004, siendo el himno que suena actualmente en los partidos del Getafe Club de Fútbol. Además de todo esto, Gregorio es el creador de la Asociación de Veteranos del Getafe Club de Fútbol, la cual tiene como objetivo que personas mayores de 35 años que hayan disputado al menos un partido con el Getafe se reúnan de vez en cuando a echarse una cervecita. Si bien, como ya te has podido dar cuenta, Getafe es un equipo que ha jugado en todas las categorías del fútbol español, solamente hay un jugador que jugó para el cuadro azulón en Segunda B, Segunda División y Primera División. Se trata del madrileño Sergio Mora, que jugó en la temporada 2001-02 con el Getafe, cuando el club acababa de descender. 15 años después regresó al club en 2017, cuando el equipo se encontraba en Segunda División, y de la mano de José Bordalás lograría ascender a Primera División con los azulones, y se quedaría en el club una temporada más para disputar la Primera División. El día de su retiro, Mora era el jugador en activo más veterano de la Primera División. Además de esto, Mora fue asistente técnico de José Bordalás. Yo he dicho que es un club que me ha marcado también mi vida, por los años que he estado allí, por lo que hemos vivido allí, por lo que se ha conseguido allí. Cada vez que vuelvo allí, para mí es especial. Durante 2008 y 2009, los partidos que protagonizaron el Getafe y el Racing de Santander estuvieron caracterizados por lo caliente y la alta rivalidad que se vivía en el campo de juego. En 2008 el cuadro de Racing hizo historia tras conseguir su mayor hito al alcanzar la semifinal de la Copa del Rey, donde le tocaría medirse a otra sorpresa de la Copa, el Getafe de Michel Laudrup, que ya conocía que era jugar la final de la Copa. El partido de ida entre ambos conjuntos sería de victoria azulona por 3-1.
Coincidencialmente 3 días antes de que fuera el partido de vuelta, ambos equipos se tenían que volver a ver la cara por la jornada 28 del campeonato. Ese partido lo ganaría el Getafe por 2-1 y tras el segundo gol el guardameta Toño tumbó a Gavilán, autor del gol, y posteriormente se dio a las piñas con Braulio. Tanto Toño como Braulio vieron la tarjeta roja y no pudieron jugar la semifinal de la Copa. Es Casquero el que levanta el balón. Y a Toño que se le va la cabeza. Es Gavilán el que entra y después... Es que en la jugada no hay nada como para... No, fijaos solo un momento en la repetición. Cuando Gavilán pasa al lado de Toño, le roza un poco, pero porque no hace nada. 3 días después, ahora en el partido de vuelta en el Sardinero, hubo nuevamente polémica porque Getafe empataría el partido sobre el final con un gol de Casquero marcado, mientras el defensor Ezequiel Garay estaba lesionado. Ezequiel Garay lo presiona, cae lesionado. Che pide a sus compañeros detener el partido, pero Alvin continúa, pasa a Francisco Casquero y mete este golazo. Garay seguía lesionado en esta jugada y por eso le reclamaba a Casquero. Pero bueno, metieron el gol, nadie paró nada, 1-1, global 4-2 ganó Getafe y terminaría en bronca el partido. Uy, estuvo cerca el Racing. El Getafe el 16 de abril se enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Barcelona. Con todo este contexto hay que hacer un salto en el tiempo, al 31 de mayo de 2009, día en el que Getafe visitaba Santander buscando obligatoriamente puntuar para conseguir la permanencia. Por su parte Racing, que no se jugaba nada, jugó el partido como si fuera una final, posiblemente buscando una venganza. Volviendo al partido, las esperanzas de mantener la categoría se vinieron abajo cuando al minuto 33 Tony Moral marcó para el Rey del Norte, y con ese resultado Getafe le tocaría ver la temporada siguiente por televisión. Afortunadamente solo 5 minutos después Soldado asiste a Esteban Granero para que el delantero empate el partido. El marcador no se movió más, Getafe siguió en primera un año más, pero la gente del Racing se sentían frustrados porque se habían tomado descender al Getafe como un reto personal. Para nadie es un secreto que el Getafe es de los equipos de primera que menos gente lleva al campo, como muestra de ello entre las temporadas 2011-12 y la temporada 2013-14, Getafe ocupó el último lugar en promedio de espectadores por partido. Si bien esto se debe a la dificultad de crear masa social teniendo tan cerca a dos de los mejores equipos no solo de España sino del mundo, la realidad es que la masa social ha ido creciendo en los últimos años, incluso llegando el Getafe a tener aficionados extranjeros. ¡Getafe no tiene marido! ¡Getafe no tiene mujer! ¡Getafe tiene un hijo tonto! ¡Que se llama Alemane! En 2 ocasiones el Coliseum de Getafe se ha convertido en la casa de la selección española. La primera vez fue durante un amistoso de 2004 donde la Roja venció por 4-0 a la selección de Andorra, y la segunda ocasión fue en 2016, cuando perdió por la mínima ante Georgia. Adicional a esto, el Coliseum ha acogido otros partidos de relevancia, como la vez que mi país derrotó a Camerún, que venía de ser campeón de África. O más importante aún, la final de la UEFA Women's Champions League de 2010, que ganó en los penaltis el Turbine Potsdam. Luis Aragonés, una de las mayores leyendas del fútbol español, tuvo un breve paso por el Getafe Deportivo, fue en la temporada 1956-57 y la temporada 1957-58. En un principio el contrato de Aragonés era de solo 3 meses, pero viendo su excelente nivel su contrato fue ampliado. Por esos años la ciudad de Getafe no contaba ni con 15.000 habitantes, y el equipo nunca había estado siquiera cerca de pisar el fútbol profesional, pero el primer año del club con Aragonés sería maravilloso, consiguiendo el ascenso a la tercera división, y la temporada siguiente quedando a las puertas de llegar a segunda, clasificándose a la promoción de ascenso ante Almería, pero perdiéndola desafortunadamente. Tras su paso por el Getafe, Aragonés fue rumbo al Plus Ultra, filial del Real Madrid, y bueno, el resto es historia.
En la temporada 1979-80, Luis Aragonés se enfrentó al Getafe Deportivo mientras dirigía al Atlético de Madrid por un partido de Copa del Rey, pero esa historia es para más adelante. En la actualidad Getafe disputa sus encuentros de local en el Coliseum de Getafe, pero esto no siempre fue así. Los más veteranos hinchas azules recordarán el Estadio de las Margaritas construido en 1980, pero la realidad es que además de estos dos estadios Getafe ha ejercido de local en otros estadios. Bueno, estadios entre muchas comillas. El primer campo que tuvo el equipo fue el campo del Aeródromo, donde disputó sus partidos desde su creación en 1923 hasta 1927. Luego se trasladaría al campo de la Dehesa Chica. El equipo era tan humilde que su estadio carecía de vestidores, por lo que tenían que cambiarse en el Bar León d'Or situado en la calle Madrid. El equipo jugaría en este campo hasta su desaparición en 1931 debido a problemas económicos. En 1946, y tras la Guerra Civil Española, el Getafe Deportivo es refundado y ese año ejercería de local en terrenos de la calle Vinagre. Entre 1946 y 1950 el club jugaría en el campo del Regimiento de Artillería, ubicado donde actualmente está la Universidad Carlos III. Entre 1950 y 1955 jugó en el campo de los Sindicatos. En 1955 y hasta 1970 jugó en el Estadio Municipal de San Isidro. En 1970 es construido el mítico Estadio de las Margaritas con capacidad para 6.000 personas aproximadamente. En este recinto se consiguió el primer ascenso a Segunda División y el inicio de su primera época dorada en los años 70s. En 1996 el Estadio de las Margaritas fue demolido y entre 1996 y 1998 que se construyó el Coliseum Getafe ejerció de local en el Municipal Juan de la Cierva con capacidad para 2.000 personas. Ya por último en 1998 fue inaugurado el Coliseum de Getafe con capacidad inicial para 14.500 espectadores y luego ampliada a 16.500, en la actualidad hay planes para ampliar su capacidad a 20.000. Desde la creación del equipo en 1923 solamente 4 futbolistas han tenido el privilegio de jugar con la selección española absoluta su parque con la camiseta de Getafe. El primero fue el argentino nacionalizado español Mariano Pernía, convocado en 2006. Como curiosidad, en la actualidad Pernía es corredor de la Fórmula 1. El 7 de junio de 2011 el azulón Manu del Moral debutó con la selección nacional, tras sustituir a David Villa en el encuentro ante Venezuela. El 23 de marzo de 2019 Jaime Mata debutó con la Roja ante la selección de Noruega, sustituyendo a Álvaro Morata, canterano del Getafe. Por último, el 8 de junio de 2020 Marc Cucurella fue titular en la victoria 4-0 de la Roja ante Lituania. Como dato adicional, varios futbolistas del Getafe han sido convocados por las divisiones inferiores como Raúl Albión, Rubén de la Red, Esteban Granero, Pablo Sarabia entre otros. El primer futbolista azulón en ser convocado por la Roja en cualquier categoría fue Modesto Pérez en 1979. Durante una entrevista al futbolista Dani Guisa, este tuvo un divertido momento cuando se le preguntó por varias cosas como su película favorita, actor y actriz favorita. A estas preguntas siempre respondía Torrente. Era Torrente, película favorita Torrente, y la actriz la de, ¿cómo se llama la pescadera, tío, la que se pone a chillar, tío? Bueno, ahora ya llegamos al nivel 2 de este iceberg, donde contaré historias que considero un poco más desconocidas. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el gol más agónico del Getafe? Bueno, yo después de haber investigado a fondo la historia del club considero que es este.
Para situarlos en contexto, se jugaba la última jornada de la Segunda División B 2001-02 y Getafe, para pasar al playoff por el ascenso, le bastaba con no perder por más de un gol ante el Alicante. Pero la situación del club se volvió crítica cuando al minuto 85 perdía por 2-0. En el minuto 89 de forma agónica Miguel Pérez descontó para el club, logrando meterlo en los playoffs de ascenso. Ya en los playoffs Getafe no perdería ningún partido y tras quedar por encima de Hospitalet, Cultural Leonesa y Motril conseguiría el ascenso a Segunda División y le dedicarían el ascenso al futbolista Sebastián Gómez Garrido, asesinado al inicio de la temporada, pero esa historia es para más adelante. La temporada siguiente, tras el ascenso, el club ficharía jugadores de renombre como Ica Crayoveanu o Vivar Dorado. Haría su mejor temporada en segunda hasta ese momento y 2 temporadas más tarde conseguiría el primer ascenso a la primera división. De nuevo va a sacar el centro el rumano. Buenísimo, buenísimo. ¡Gol, gol, gol, gol! Si hay un equipo experto en playoffs, ese es el Getafe, que desde 1994 nunca ha perdido ninguno de los 5 playoffs que ha disputado. En 1994 Getafe ascendió a Segunda División tras quedar líder del playoff de ascenso por encima de Recreativo de Huelva, Deportivo Alavés y Figueres. En 1996 evitó el descenso a Tercera División tras derrotar en el playoff de permanencia por global de 5-2 a la Sociedad Deportiva Huesca en un partido que tuvo como figura a Pepe Mel. En 1999 ascendió a Segunda División tras quedar líder del playoff de ascenso por encima de Sevilla B, Baracaldo y Real Murcia. En 2002, después de meterse al playoff en el último suspiro del torneo, quedaría líder de su grupo por encima de Hospitalet, Cultural Leonesa y Motril. Por último, en 2017 el equipo volvería a Primera División tras eliminar en el playoff de ascenso por global de 5-2 a la Sociedad Deportiva Huesca y por global de 3-2 al Club Deportivo Tenerife. Mejor el Tenerife y así. Se acaba el partido, el Getafe es equipo de Primera División. Lo ha vuelto a lograr Bordalás, ¿no? Segundo ascenso consecutivo para Pep Bordalás. ¿Y sabe lo difícil que es eso, tío? ¡Debe ascenso seguido! El que estaba felicitando a Pepe Bordalás. Pepe, 2 ascensos seguidos, te decía tu segundo. Bueno, qué difícil es eso, enhorabuena. Muy difícil, muchas gracias, muchas gracias. No tengo para. La verdad es que esto es de matrícula de honor. Estoy ahora mismo, no sé qué decirte, emocionadísimo. Son difíciles. Muy difícil. Siempre hay que sufrir, pero en este ha sido ya tremendo. Sí, ha sido tremendo porque enfrente teníamos un gran equipo, pero afortunadamente ha merecido la pena el sufrimiento, hemos trabajado mucho y al final un ascenso yo creo que merecido. Y ahora sí a entrenar en primera, ¿no? Sí, seguro que sí. El Getafe disputa con Leganés el Derbi del Sur de Madrid, conocido también como el Derbi histórico. Este derbi tiene la peculiaridad que los dos equipos se han enfrentado en todas las categorías del fútbol español desde 1946. El derbi estuvo parejo hasta la temporada 2003-04, ya que en esa campaña Getafe lograría el ascenso a la primera división del fútbol español, mientras que el Leganés descendería a la Segunda División B y se mantendría allí hasta 2014. En todos esos años Getafe no paró de cosechar éxitos deportivos, mientras que los pepineros temporada tras temporada daban pena batallando por vencer al Getafe B. Y es que el Getafe B en 3 ocasiones logró vencer al primer equipo del Leganés. En todas esas ocasiones Getafe era dirigido por el descabellado Emilio Ferreras. En 2017 Leganés obtendría su mayor éxito deportivo al ascender a la primera división, y desde ese día hasta enero de 2025 se han enfrentado en 7 ocasiones en la máxima categoría, y en solo una oportunidad los pepineros han derrotado a los azulones, pero ellos viven en una realidad alterna en la que el Lega es más que el Getafe.
El 11 de enero de 2006 Getafe y Español se veían las caras por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Los pericos eliminaron a los azulones y a la postre ganarían su cuarta Copa del Rey. 11 días después los dos equipos se volvían a ver las caras y como dijeron en rueda de prensa Bernd Schuster y Jaime Gavilán, el equipo quería la revancha, y así fue como el 22 de enero Getafe sin ningún tipo de misericordia le metió 5 goles al Español, sellando así su mayor victoria en la máxima categoría con hat-trick de Dani Guisa, doblete de Mariano Pernía y un gol de Jaime Gavilán. Si bien Getafe ha conseguido victorias más abultadas en su historia, estas han sido ante equipos entre comillas pequeños, más sin embargo este resultado fue ante el campeón de Copa de ese año, lo que lo hace especial. Como dato curioso, 8 días después de este partido sucedió otro hecho relevante, y es que en un hospital de la bella ciudad de Envigado nacería yo. El meta Iraizor. Gol casi desde la frontal. La apoteosis llegó con este gol por la escuadra de Pernía. Un extraordinario tanto del lateral, que es un internacional en potencia de gran valor de cara al Mundial. El Getafe culminó la goleada con el quinto tanto marcado por Gavilán, a centro de Guisa. Partido redondo de... En 2018 al Getafe llegó el francés Mathieu Flamini, mientras era el futbolista más rico del mundo por sus negocios, por fuera del mundo del fútbol, aunque su paso fue muy fugaz y sin pena ni gloria. Desde que Getafe ascendió a la máxima categoría hasta enero de 2025, el Getafe ha marcado más de 800 goles en la primera división española. De estos goles podemos destacar los siguientes récords. El primer gol del Getafe en primera lo marcó Antonio Serrano, un futbolista del filial en ese momento que nunca más disputó minutos con el primer equipo. El argentino Emiliano Buendía se convirtió en el jugador más joven en anotar gol en primera con el Getafe. Tenía 18 años, 9 meses y 2 días cuando anotó gol en la victoria 3-0 ante Levante Unión Deportiva. La leyenda, el héroe, el dios de los cielos, el hombre perfecto, Jorge Molina se convirtió en el jugador más veterano en anotar gol en primera con el Getafe. Tenía 37 años, 9 meses y 11 días cuando anotó gol en el triunfo 3-0 ante Valencia, aunque para ser justos corría como si tuviera 15 años. Los máximos goleadores del Getafe en primera son Manu del Moral y Jaime Mata, ambos con 37 goles. El 1 de noviembre de 2023 Getafe conseguiría su mayor victoria en cualquier categoría después de que derrotara por la primera ronda de la Copa del Rey en condición de visitante 0-12 al Tardiente en el Alcoraz, un equipo de las categorías regionales de Huesca. Esa noche Óscar Rodríguez marcó hat-trick, Masson Greenwood y Borja Mayoral doblete y Choco Lozano, Patrick, Jordi Martín, Juan Milataza y Domingos Duarte marcaron de a una unidad. Este resultado es la tercera victoria más abultada en los más de 120 años de historia de la Copa del Rey. Varias personas criticaron al Getafe en ese momento, debido a que consideraban que Getafe pudo haber parado de hacer goles en algún momento ya que el resultado estaba siendo de escándalo. En 2007 Getafe sorprendió a propios y extraños, clasificándose a la semifinal de la Copa del Rey. Los dirigidos por Bernd Schuster se enfrentarían a un Barcelona que tenía jugadores de élite como Messi, Samuel Eto'o, Andrés Iniesta, el jardinero Hernández entre otros. En el partido de ida el equipo sufrió y perdió 5-2 con el Barça. Destacando que Messi marcó un gol monumental considerado uno de los mejores goles de la historia. La prensa internacional solo hacía eco del Barça, del gol de Messi, pero nadie miraba al Getafe, que iba a darle vuelta al marcador en el partido de vuelta. Barcelona estaba tan confiado que ya estaban en la final del torneo que decidieron no convocar a Messi, porque la eliminatoria ya estaba sentenciada. A pesar de la derrota, un grupo de seguidores azulones del Foro Getafe estaban completamente convencidos de que Getafe iba a darle vuelta al marcador, y para motivar al equipo, escribieron una carta con 103 razones por las que había que vencer al Barcelona por 3 o más goles. El equipo no los defraudó y en una de las noches más recordadas del fútbol español,
fútbol, Getafe rozó la perfección como dijo Bernd Schuster en el post-partido. Getafe venció 4-0 al Barcelona en un partido que nunca nadie hubiera imaginado. Ya en la final Getafe luchó pero no pudo hacerle frente a uno de los mejores Sevillas de la historia, sin embargo se clasificó a la Europa League, donde dejó por alto la ilusión de un equipo que pasó por todas las categorías del fútbol español, vivió 2 desapariciones pero nunca perdió la fe. Estaba clasificado, por si acaso, y en plena debacle azulgrana, Guiza hacía el cuarto inmediatamente después. La alegría se ha desbordado al final del partido cuando los getafenses han logrado la clasificación para la final de la Copa del Rey. Los aficionados se han lanzado al campo para festejar una remontada histórica y que los hombres de Schuster no van a olvidar fácilmente. Todo el estadio gritaba: sí, nos vamos a Madrid, en referencia al partido de la final que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu. Getafe se congregaban después del partido en la Cibelina, la fuente situada en la plaza del General Palacios de esta localidad, situada al sur de Madrid, lugar habitual para celebrar los éxitos de este equipo. Además de los gritos de Geta Geta, los aficionados también preguntaban por Messi, que no fue convocado por Rijkaard para este partido. El 27 de noviembre de 2005 el campeón del automovilismo Fernando Alonso hizo el saque de honor durante la previa del duelo entre Getafe y Málaga, que a la postre terminaría ganando el cuadro azulón. Esto se pudo dar gracias a que Fernando Alonso y el Getafe tenían en común un patrocinador, PSG, que no nada tiene que ver con el equipo francés, sino que estas son las siglas de propietarios de suelos de Getafe. Al año siguiente la cooperativa PSG se vio envuelta en un caso de fraude, pero esa es otra historia. La mejor temporada del Getafe tomando en cuenta únicamente resultados fue la temporada 1983-84. Ese año Getafe fue una auténtica planadora con figuras como Corona, Cervantes o Collado, que a la postre fueron los ídolos de varios getafenses nacidos en los años 70. Esa temporada Getafe jugó 34 partidos, de los cuales ganó 30, empató 2 y solo perdió 2, hizo 131 goles a favor y solo recibió 19 en contra, un saldo de 92 puntos de 102 posibles si usamos el sistema de puntuación actual. Estos maravillosos resultados se dieron como consecuencia de que fue el primer año tras la refundación del equipo y había que empezar desde la segunda regional ordinaria castellana. La diferencia del nivel frente a sus rivales eran evidentes. Podemos destacar las victorias 7-0 ante Rosario, 8-0 ante Luche y 8-0 ante Ciudad de Los Ángeles. Aunque si hablamos de la mejor temporada, por lo que se consiguió, tendríamos que remontarnos al Getafe de la temporada 2007-08, que en una misma campaña consiguió llegar a la final de la Copa del Rey, llegar a cuartos de final de la Europa League y un 14º puesto en la primera división, todo de la mano del danés Michel Laudrup y de figuras como Pato Abondancieri, Rubén de la Red, Esteban Granero, Lucas Licht, Manu del Moral, Javier Casquero y muchos otros. De esa campaña se pueden destacar la victoria 2-0 ante Barcelona, 0-1 ante Real Madrid, 2-1 ante Benfica, aunque también hubieron momentos tristes como el gol de Lucas Toni, faltando 20 segundos, o la derrota ante Valencia en la final. Por su contraparte, la peor campaña del equipo en cualquier categoría fue en la temporada 1981-82, cuando quedó colero de la segunda división producto de 5 victorias, 9 empates y 24 derrotas, habiendo conseguido solo 24 puntos de 114 posibles, nuevamente usando el sistema de puntuación actual. Tras esta campaña el equipo descendió a la tercera división ya que venía adquiriendo deudas económicas. Curiosamente, los otros 2 descendidos, Almería y Levante, correrían con el mismo destino. De esa temporada se destacan las derrotas 5-0 ante Recreativo de Huelva y 6-0 ante Celta de Vigo.
Wonder Getafe o el Milagro de Getafe es el nombre como se le conoce al duelo ida y vuelta que protagonizaron el Getafe Club de Fútbol y el Bayern Múnich por la Europa League 2007-08. El Getafe venía de ser la sorpresa del torneo, ya había eliminado al Twente, al Benfica y al Atenas. En su camino, adicional a eso, venía de ser 2 veces seguidas finalista de Copa del Rey, lo que hacía que, si bien los alemanes fueran favoritos, una victoria azulona no sonara tan descabellada. El 3 de abril de 2008 fue el partido de ida en el mítico Allianz Arena. El partido quedaría empatado a 1 gol. Por los azulones marcó el rumano Cosmin Contra en el minuto 90. Con este resultado a Getafe le bastaba mantener el marcador en 0 en el partido de vuelta en el Coliseum para ser semifinalista continental. Y el 10 de abril de 2008 en Getafe se gestaría uno de los partidos más épicos de toda la historia del fútbol. Durante la previa del partido, varios aficionados azulones les recordaron al Bayern dónde estaba Getafe en respuesta a las declaraciones de su presidente, donde afirmaba no conocer nada de Getafe. No pongo vídeos del partido porque la UEFA se pone sensible y nos tira el video por copyright. Ya en el terreno de juego el partido empezó mal para el Getafe porque al minuto 2 una de sus figuras, Rubén de la Red, vio la tarjeta roja, pero esto no detuvo a los azulones, que en el minuto 44 se adelantaron con gol de Cosmin Contra. Y así todo iba bien hasta que en el minuto 89 Frank Ribery descontaba para los bávaros y mandaba el partido a prórroga, donde si bien Getafe se pondría en ventaja por 3-1 en los primeros 5 minutos, gracias a goles de Casquero y de Braulio, finalmente los germanos lo remontarían sobre la hora, gracias a 2 goles de Lucas Toni que se encargaron de silenciar el Coliseum y a todo el país, porque si bien media España odia al Getafe, esa noche era al revés, media España estaba con el Getafe. ¿Cómo te vas a casa? No podemos añadir eso de pero contento. Cuando un equipo grande y cuando interesa que un equipo pase, se nota, y el Getafe no es nadie. Lo habéis pasado mal, ¿eh? Tampoco. ¿Y Julio? El miércoles otra final. ¡Ánimo! En el postpartido para el recuerdo quedarán estas 2 declaraciones. Oliver Kahn, capitán de los bávaros, declaró: he jugado 140 partidos de Copa de Europa, he estado en todas partes, Madrid, Milán, Londres, Barcelona, pero lo de esta noche es increíble. No había vivido algo así en 40 años. Por su parte, Hitzfeld, técnico bávaro, declararía: quiero felicitar al Getafe entrenado por Lauderud porque ha estado a punto de pasar y de humillar al Bayern Múnich. Fueron mejores y en el partido de ida nos han obligado a correr y hemos sufrido mucho ante un gran equipo. Llegamos al nivel 3. A partir de aquí se contarán historias un poco más turbias y que son desconocidas por algunos. Durante la celebración del ascenso del equipo en 2017 no todo fue bonito. Una vez acabado el partido, varios radicales del Club Deportivo Tenerife empezaron a lanzar sillas al terreno de juego en respuesta a algunos aficionados que habían ido a celebrar a la grada rival. Si bien esto puede parecer una provocación, hay que recordar que los tinerfeños recibieron a los azulones en Santa Cruz con amenazas de muerte y cánticos de puta Getafe, y durante el partido correaron mensajes ofensivos dirigidos al azulón Sergio Mora. Varios simpatizantes del cuadro insular alegaron falta de garantías al salir del estadio. No pasa porque hay más seguridad y podía haber pasado aquí una desgracia. Y están vigilándonos a nosotros, no hay derecho. Que venimos a ver un espectáculo y salimos linchados de aquí, pero ¿esto qué es, hombre? Todo pudo quedar en una mala noche, pero no.
En 2023, en una bochornosa decisión, la Real Federación Española de Fútbol sancionó al Getafe por los disturbios ocurridos en este partido, a pesar de que habían ocurrido hace 6 años, y la culpa fue casi en su totalidad de los seguidores del Club Deportivo Tenerife. La sanción consistió en que Getafe no pudo disputar el duelo ante Rayo Vallecano por la primera división el 3 de enero de 2024 de local en su estadio. El equipo en cambio ejerció de local en el Estadio Civitas Metropolitano. Como dato curioso, los tinerfeños quedaron tan traumados con perder el playoff de ascenso que al año siguiente, durante un festival hecho en Tenerife, un grupo musical se unió para cantar Ea Ea Ea, Getafe es una aldea. Y continuando con el tema de disturbios. Durante la temporada 1979-80, el Getafe logró clasificarse a los 16avos de final de la Copa del Rey, donde tendría que medirse por primera vez en toda su historia al Atlético de Madrid, dirigido por el ex azulón Luis Aragonés. El partido pasaría para el recuerdo, pero no por el resultado, que desgraciadamente fue derrota por global de 4-2. Sino porque en el duelo de ida jugado en Las Margaritas el partido se retrasó porque 500 trabajadores de Kelvinator invadieron el terreno de juego para denunciar las malas condiciones laborales que tenían. No cobraban desde hacía 2 meses. Lamentablemente no hay imágenes de este curioso espectáculo. Entre 2006 y 2009 el argentino Lucas Lich perteneció al Getafe Club de Fútbol, tiempo en el que se hizo hincha del cuadro azulón. Ha afirmado que ve casi todos los partidos del equipo, y mientras era jugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, le mostraba vídeos de su amado equipo a su entrenador, un tal Diego Armando Maradona, quien le decía que no le gustaba el Getafe. El 1 de marzo de 2016 Getafe perdió 4-0 ante la Unión Deportiva Las Palmas en Gran Canaria. Esto provocó el enfado del defensor azulón Mehdi Lassen, que en rueda de prensa lanzaría unas fuertes declaraciones. Pues sí, yo creo que nos tenemos que dar cuenta ya que a día de hoy somos una auténtica mierda como equipo. Hay que decir las cosas como son, y como sigamos así nos vamos a segunda, de cabeza. Las palabras de Lassen fueron proféticas. Tras el partido la mala racha se prolongó y Getafe estuvo 13 partidos sin ganar hasta que venció por 1-2 a la Real A en San Sebastián, pero solo faltaban 5 jornadas para el final de la liga, y aunque el entrenador José Escribas fue cesado de su cargo y en su lugar llegó el argentino Juan Eduardo Snyder, que logró mantener al Getafe con chances de permanencia hasta la última jornada, pero ya no había nada que hacer, y tras perder por 1-2 en el Benito Villamarín con Real Betis en la noche más triste de la historia reciente del Getafe, el club encadenaría el primer descenso a la segunda división. Caerán las lágrimas, pero nunca esa bufanda. Aquí finaliza, 12 años después, el viaje del Geta. A modo de curiosidad, en la última jornada por parte del Betis, jugaron Francisco Portillo y la leyenda, el hombre perfecto, el hombre de mis sueños, el magnífico Jorge Molina disputó su último partido como bético y fue homenajeado esa tarde por los 213 partidos y 77 goles que marcó con la camiseta verdiblanca. Meses después, tanto Portillo y Molina firmarían con el Getafe, este último, para, a pesar de tener 35 años en el momento, convertirse según varias encuestas a la afición en el mejor delantero que ha tenido el Getafe en toda su historia. Algo que estoy casi seguro que no sabías es que Getafe una vez evitó el descenso en el escritorio. Para situarlos en contextos tenemos que remontarnos a la temporada 1994-95, la primera del Getafe Club de Fútbol en segunda tras su refundación en 1983. En esa campaña los azulones quedarían antepenúltimos del torneo y por ende debieron descender, pero esto no pasó porque
En la primera división, en una decisión histórica, la Real Federación Española de Fútbol decidió descender a la segunda división B al Celta de Vigo y Sevilla por no presentar correctamente una documentación. Como consecuencia, ni Albacete ni Real Valladolid, que en un principio debieron descender a segunda división, lo hicieron, y para dejar la segunda división con 20 equipos, se optó por no descender al Leganés y Getafe, que habían quedado penúltimo y antepenúltimo respectivamente. Al final, tras varias protestas, la federación perdonó al Sevilla y al Celta y no los descendió, pero como Albacete y Valladolid ya habían sido invitados a la siguiente edición de la primera división la temporada siguiente, y hasta 1999 el número de participantes en la primera división era de 22 equipos. El ecuatoriano Jofre Gerrón ganó la Copa Libertadores en 2008 con el club ecuatoriano Liga de Quito, siendo el mejor futbolista del certamen, y el ídolo de todo Ecuador. Es por estos motivos que en junio de 2008, fue el fichaje estrella del Getafe de cara al inicio de la temporada 2008-09, buscando igualar a las excelentes campañas anteriores donde llegó 2 veces a la final de la Copa del Rey. Desafortunadamente, no solo la campaña fue bastante irregular, sino que el fichaje de Gerrón fue el más decepcionante en la historia del club, puesto que el ecuatoriano solo anotó un gol en los 16 partidos que disputó, un gol que hasta mi sobrina de 5 años hubiera anotado por estar a 1 metro del arco y sin arquero. Adicionalmente, ni a los hinchas ni a los trabajadores del club les terminó por convencer las actitudes del delantero. En una entrevista, un trabajador del club, para referirse a Jofre, dijo que era una bestia, y que tras ganar la Libertadores se creía Dios. Si esto no es suficiente, tras la firma de su contrato, una de sus primeras declaraciones fue que esperaba estar en un club grande a fin de temporada. Pero no tenemos que menospreciar a Jofre. Esa campaña el equipo se salvó del descenso por un gol de diferencia sobre Real Betis, por lo que su gol de alguna manera fue decisivo en la permanencia de los azulones. De igual forma, el nombre del ecuatoriano sirvió de inspiración para que David Acosta, alias usuario @Hijoa, crearan Balones a Gerrón, el mejor podcast que ha existido del Getafe. Che, no te podían parar, en esa jugada metiste tercera, cuarta vez, sos un animal, una bestia. Pura dinamita lo que tiene Gerrón, que de cara topada siempre anota un gol. Por eso yo les digo a todos con sabor, que todos los arqueros se cuiden de Gerrón. En la historia reciente del Getafe, uno de los jugadores que más disfrutó de su debut con el equipo sin duda fue Hugo Duro, quien puede decir que cumplió su sueño de niño y debutó en primera con los colores del equipo del que es hincha. Hugo Duro, nacido y criado en Getafe, se unió a las divisiones inferiores con tan solo 5 años. Entre 2017 y 2021 alternó partidos entre el filial y el primer equipo. También tuvo una breve sesión en el Real Madrid B. Hugo ostenta el récord de ser el máximo goleador histórico del Getafe B. En 2021 Hugo estuvo cerca de levantar la Copa del Rey con Valencia de la mano de otra leyenda azulona, José Bordalas. Incluso llegó a anotar gol en la final de la Copa. Desgraciadamente, los valencianistas terminarían perdiendo esa final ante Real Betis. Aunque muchos lo critiquen por malas decisiones, Hugo ha afirmado en múltiples entrevistas ser hincha del Getafe, que el Getafe es el equipo que más le interesa y el que más le gusta. La ciudad deportiva del Getafe lleva por nombre Santos de la Parra, en honor a Fernando Santos, un hombre que entre 2002 y hasta su muerte en 2023 ocupó cargos en la gerencia del Getafe Club de Fútbol. Además de esto, coincidencialmente, Parra fue el árbitro que dirigió el partido de la inauguración del Estadio de las Margaritas, un hombre que siempre estuvo vinculado al club. Algo que muchos no saben es que la viuda de este hombre es Amelia del Castillo, una mujer que se hizo famosa por convertirse en 1969 en la primera presidenta de un equipo de fútbol en España, todo un hito teniendo en cuenta el machismo y la dictadura de Franco que por esos años reinaban en España.
En los años 50 los futbolistas de las categorías inferiores del fútbol español se cambiaban de equipo a su antojo, no existían ni representantes, ni fichajes, ni cláusulas de rescisión, y el amateurismo con el que jugaba el Getafe de esos años era evidente. Con este contexto vamos a hablar de Eduardo Vilches, un futbolista que nació en Jaén, pero a sus 3 años emigró a Madrid. Un día personas del Getafe lo vieron jugando y lo invitaron a unirse a ellos. De esta manera Eduardo vistió los colores del Getafe, pero ocurrió un problema. Un día personas del Rayo Vallecano vieron que Eduardo Vilches tenía mucho talento y lo invitaron a jugar un partido contra el Toledo, pero vistiendo los colores de la franja, pero solo había un problema, y es que ese mismo día Vilches debía jugar con Getafe el derbi del sur de Madrid. Esto pareció no preocuparle a Eduardo, que por la mañana jugó el duelo entre Rayo Vallecano y Toledo como jugador de la franja, y por la tarde jugó el Getafe Leganés con los azulones. Más adelante Vilches se uniría a tiempo completo al Rayo Vallecano, equipo del que fue, confesó, hincha hasta el día de su muerte. En 1969 Vilches retornaría al Getafe para tomar las riendas del club tras su descenso a Primera Regional. Entre 2007 y 2012 en la segunda y tercera división mexicana jugó el Club ECA Norte, que le servía de filial al cuadro de Cruz Azul, uno de los equipos más representativos del país mexicano. Lo curioso de este equipo es que el que diseñó su escudo parece ser que no se quiso matar mucho la cabeza y plagió el escudo del Getafe. En 1991 Getafe se clasificó al playoff de ascenso a segunda división. Los azulones disputaron junto con Racing de Santander, Córdoba y Cartagena un cupo a la segunda división. El grupo estuvo bastante igualado y para muestra de ello en la última jornada todos los equipos menos Córdoba tenían chances de ascender. Getafe recibía de local al Racing, ambos equipos dependían de ganar su partido y rezarle al de arriba para que Cartagena no venciera a Córdoba o que al menos no los superará en diferencia de gol. Los partidos empezaron en simultáneo y todo se complicaba para los azulones porque al minuto 30 Cartagena goleaba 0-3 a Córdoba en el Estadio Arcángel y ahora por diferencia de gol se posicionaba como favorito al ascenso. Mientras todo eso pasaba en el Estadio Las Margaritas pasó de todo. En el minuto 59 Getafe ganaba por 2-1 y 7 minutos después ya perdía por 2-3, pero esto no acaba aquí, sino que faltando 7 minutos para el final Rivera empata el partido, quitándole parcialmente el ascenso al cuadro racinguista. Y en el último minuto ocurrió la desgracia. Tras un tiro de esquina el defensor Pombo por error cabeceó el balón, marcando gol en propia puerta y dándole el ascenso a los de Cantabria y privando a Cartagena del ascenso, siendo esta una de las pocas veces que un autogol ha definido un ascenso. Por su parte Pombo se convirtió en enemigo público número 1 de todos los hinchas del Cartagena, aunque no hay imágenes que lo corroboren según entrevistas posteriores y artículos de prensa. En 1992 cuando Getafe y Cartagena se volvieron a cruzar en un duelo, los azulones fueron recibidos de forma violenta. El entrenador del Getafe Fernando Sierra Felines recibió un golpe en la cabeza y Pombo por su parte recibió varios monedazos. Pero la historia de este partido no termina aquí, sino que años después en entrevista para un periódico de Cartagena la gente de Racing intentó sobornar a los jugadores del Getafe para que se dejaran ganar, pero estos no aceptaron. El 31 de enero de 2023 de forma extraoficial Getafe llegó a un acuerdo con el catalán Sergi Altimira para el traspaso del jugador del Club Esportiu Sabadell al Getafe Club de Fútbol hasta 2027, a pesar de que el fichaje se gestó en enero. Altimira solo debutaría hasta la temporada 2023-24, pero esto nunca pasó. Altimira fue presentado como nuevo jugador de forma oficial y en la pretemporada demostró por qué merecía ser titular, pero parece ser que el futbolista no estaba conforme con pasar de jugar en Primera Federación a jugar en la máxima categoría del fútbol español, porque en una jugada rastrera orquestada por Rubén Planes Sergi se marcharía al Real Betis solo 2 semanas después de ser futbolista de forma oficial del Getafe. Esto fue posible ya que Rubén Planes, director deportivo de la entidad verdiblanca, sabía que tenía que apurarse si quería que Altimira fuera jugador verdiblanco, ya que si el catalán llegaba a debutar en primera con el Getafe
Getafe su cláusula de rescisión ascendería a los 15 millones de euros, pero si esto no pasaba la cláusula era de solo 2 millones, si bien Altimira no tuvo muchos minutos en su primera temporada con los andaluces, en la segunda temporada está empezando a cobrar protagonismo tras la lesión de varios mediocampistas verdiblancos. La temporada 2019-20 prometía ser la mejor en la historia del equipo. El equipo estaba obteniendo resultados que ni siquiera el hincha más optimista de los azulones hubiera podido imaginar, y es que en la jornada 23 el Getafe se puso tercero de la Liga Española, solo lo superaban Real Madrid y Barcelona. Getafe estaba a solo 10 puntos de ser líder del torneo. El equipo estaba obteniendo resultados. En Liga venía de golear 4-0 al Levante Unión Deportiva y 3-0 al Valencia Club de Fútbol, y había ganado 0-3 el Derby del Sur de Madrid en condición de visitante. Paralelo a esto, el equipo estaba jugando Europa League y no le iba nada mal, ya había pasado de fase de grupos como segundo de su grupo por encima del Krasnodar de Rusia y el Trabzonspor de Turquía, solo lo superó el Basel de Suiza. Para la siguiente ronda de este torneo Getafe afrontaría uno de los partidos más recordados del club, pues tras vencer 2-0 al Ajax de Ámsterdam en el Coliseum, y perder por la mínima 2-1 en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, el equipo se clasificaba a octavos de final de la Europa League, donde tendría que enfrentar al Inter de Milán. Pero ocurrió un problema, en el mundo entero estalló la pandemia por COVID-19 y el fútbol estuvo parado por 3 meses. Esto afectó notablemente al Getafe, el equipo ya no era el mismo y eso se notó. Entre la jornada 28 y 38 solo fue capaz de vencer a la Real Sociedad y se esfumó el sueño de jugar competiciones europeas. Para colmo de males, Getafe llegó a la última jornada con la obligación de vencer en Valencia al ya descendido Levante Unión Deportiva para conseguir por cuarta vez en su historia acceder a competiciones europeas. El reto no parecía difícil. En la primera vuelta los azulones habían derrotado a los Granouts 4-0 en el Coliseum. Y así fue, los azulones se pusieron arriba en el marcador con gol de Jaime Mata en el primer tiempo, pero la alegría no duró mucho porque el gol fue anulado por fuera de juego. Unos minutos más tarde Ángel Rodríguez anotaría el gol con el que los azulones por segunda vez consecutiva llegarían a Europa, pero este también fue anulado también por fuera de juego. La desesperación era evidente, el gol no llegaba y Getafe se estaba quedando por fuera de la Europa League. ¡Dale, boludo! ¡Dale, hacete el canchero, la concha de tu hermana, forro, hijo de mil puta! Y otra vez tiro libre de Damián Suárez, el arquero deja suelto el balón, y en el rebote Ángel Rodríguez anota el gol, pero este nuevamente era anulado por el VAR. Llegados a este punto, más de un aficionado del Getafe quería matar al VAR. Minuto 71, hay penalti para el Getafe, Jaime Mata el encargado de cobrarlo, pero ese día la suerte no estaba del lado de los azulones y Jaime erró el penalti. ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¿Quién hizo ese penal, pelotudo? Si esto no era el colmo, en otro partido la Real Sociedad le marcaba gol al Atlético en el Metropolitano, y con este resultado Getafe se quedaba sin Europa. Y si la noche estaba triste, en el último minuto Levante anotaría el último gol con el que sepultó todas las esperanzas azules de clasificar a Europa, y finalizaba una de las noches más tristes en la historia del cuadro del sur de Madrid. Si todo no estaba siendo suficientemente deprimente, el 5 de agosto Getafe debía enfrentar al Inter de Milán por los octavos de final de la Europa League y perdería el duelo, nuevamente errando un penalti que pudo cambiar el destino del partido. A partir de aquí Getafe no volvió a ser el mismo. Desde ese día Getafe siempre ha peleado por eludir el descenso y nunca ha vuelto a estar ni siquiera cerca de volver a Europa League. El Getafe es un equipo que puede jactarse de tener un récord único en el fútbol español. Es el debutante en primera división con la presencia más persistente desde que los azulones ascendieron por primera vez a la máxima categoría en 2004 hasta 2025. Los azulones han estado en 20 de las últimas 21 temporadas en primera división y contando. Los azulones solamente descendieron en 2017, pero al año siguiente retornarían más fuertes que nunca.
Este récord es toda una proeza, teniendo en cuenta que Getafe nunca ha manejado plantillas con un alto valor de mercado, y que Getafe en más de una ocasión ha eludido el descenso en la última jornada. Anteriormente este récord le pertenecía al Celta de Vigo, que había logrado mantenerse en 19 de 20 temporadas entre 1937 y 1957. En 1978 la ciudad de Getafe viviría un partido de ensueño, el Getafe Deportivo lograría acceder a cuartos de final de la Copa del Rey, donde se tendría que medir al Barcelona de Johan Cruyff. Cabe recordar que el Getafe de esos años no era ni una octava parte del equipo que tenemos hoy en día y el equipo nunca había enfrentado a ninguno de los tres grandes del fútbol español. Enfrentar al Barça fue todo un acontecimiento en la ciudad. El miércoles 8 de febrero de 1978 fue el día del duelo, hubo lleno total en Las Margaritas, porque nadie quería perderse el partido. Ese día la mitad de la ciudad faltó a sus obligaciones laborales o escolares, para ver a Cruyff en el estadio donde normalmente jugaban equipos semiprofesionales. Los directivos del Getafe prometieron que darían 50.000 pesetas a todos los jugadores si lograban vencer a los blaugranas, aunque luego esta recompensa fue cambiada a 10.000 pesetas. En lo que respecta al partido, Getafe dio la sorpresa, se puso arriba en el marcador recién en el minuto 24, el Barcelona remontaría el partido y se pondría en ventaja por 1-3, pero el azulón Manuel Romero anotó un doblete con el que empataba el partido. La vuelta en el Camp Nou fue una historia diferente. El Barcelona aplastó por 8-0 a los azules. 19 años después ambos equipos volvieron a coincidir por la Copa del Rey y los que se fueron derrotados por goleada fueron otros. Gente, si les está gustando el video no olviden darle like y suscribirse. Fuerza Geta. También les recuerdo que con el link en la descripción pueden comprar mi libro Getafe Club de Fútbol, un amor para toda la vida. Así de paso me ayudan a escapar de Latinoamérica. Un saludo y sigamos con el video. En este video ya vimos cuál fue la mayor goleada del equipo en toda su historia, pero cuál fue la mayor derrota. Para conocerla hay que remontarnos varios años atrás, concretamente al 16 de febrero de 1964, cuando el Rayo Vallecano derrotó por 10-0 al Getafe Deportivo en Vallecas, por la tercera división. Esa no sería la única desgracia de esa temporada, porque solo 7 meses después el equipo perdería por 10-1 contra el Plus Ultra, filial del Real Madrid. La mayor goleada en contra que sufrieron los azulones en primera división fue cuando en noviembre de 2013 perdieron 7-0 ante el Atlético en el Vicente Calderón. Meses después los colchoneros volverían a ser campeones luego de una larga sequía. Si bien se puede decir que Rayo Vallecano y Getafe tienen una pequeña rivalidad por ver quién es el tercer grande de Madrid, hubo un día que ambos equipos, para no perjudicarse mutuamente, pactaron un empate. El 5 de junio de 1977, en la última jornada de la segunda división, el Rayo Vallecano recibía en condición de local al Getafe Deportivo, en un partido que pasaría para la historia, puesto que si los de la franja puntuaban ascenderían por primera vez a la primera división española. Por su parte el Getafe, en otro contraste, buscaba puntuar para eludir el descenso, ya sea por miedo de perder o por ser ambos equipos de la Comunidad de Madrid, pero el primer tiempo careció de goles y los asistentes empezaron a gritar que se besen, que se besen. Ya en el segundo tiempo llegaron las alegrías. En el minuto 73 Felines, quien años después sería entrenador del Getafe Club de Fútbol, ponía a ganar a los vallecanos y mandaba a los azulones a la recién inaugurada Segunda División B. Durante el gol, en las imágenes se puede ver como uno de los jugadores del Rayo decide no celebrar el gol, haciendo pensar que ya se había pactado un empate previamente. 9 minutos después Polo descuenta para los azulones, empatando el partido. Los objetivos de ambos estaban cumplidos y no había nada más que hacer. Getafe certificó su permanencia y Rayo ascendió a la primera división española.
Getafe no la pasó nada bien en el inicio de la temporada 2021-22, y es que el Getafe empezó la campaña de la peor forma posible. Los azulones perdieron sus primeros 7 partidos, batiendo con ellos el récord de peor inicio en la primera división española. Para colmo, el que sería su fichaje estrella, el mexicano Juan José Macías, fue un completo desastre. Ante tan malos resultados, el entrenador Michel González fue cesado de su cargo y en su lugar llegó Quique Sánchez Flores a asumir tu tercera temporada en el cuadro del sur de Madrid. Quique logró sacar del descenso al equipo y luego de que en la jornada 18 venciera por la mínima al Osasuna con gol de último minuto de Darío Poveda, Getafe nunca más estuvo en puestos de descensos esa campaña. A pesar de eso, el equipo sufrió bastante y solo se salvó del descenso por un punto de diferencia sobre el Granada. En diciembre de 2014 sucedería una acción polémica durante un encuentro entre el Getafe y el FC Barcelona, ya que el árbitro decidió que era buena idea pitar el final del partido, mientras el delantero azulón Juan Valera estaba haciendo un ataque y prácticamente estaba solo frente al guardameta Baulgrán en una acción donde el equipo azulón posiblemente hubiese ganado el partido. Nadie supo qué motivó al árbitro a hacer esto, pero años después salió a la luz el escándalo de Negreira y yo no digo nada más. Para el inicio de la temporada 2023-24, el Getafe haría uno de los fichajes más polémicos de la historia del fútbol español. Solo a falta de 10 minutos de que se cerrara el periodo de transferencias, se anunció de forma oficial el traspaso del inglés Mason Greenwood del Manchester United al Getafe Club de Fútbol por una temporada. El fichaje fue ampliamente criticado puesto que el inglés venía de sufrir un juicio por violencia de género y la palabra que empieza por V, donde a pesar de salir absuelto, la gente usando fotos de la presunta víctima tras un ataque, culpaban a Mason de todo lo que se le acusó. El día de su presentación de forma oficial, la misma mujer que lo denunció unos meses antes lo acompañó al estadio con la camiseta del Getafe. A pesar de esto, el fichaje del inglés fue recibido con alegría dentro de la afición. Greenwood, sin ni siquiera debutar, se convirtió en el jugador que más camisetas había vendido en la historia del Getafe. En el terreno de juego, Greenwood dio el nivel y marcó 8 goles en los 33 partidos que disputó, aunque tuvo que soportar varios insultos del público e inclusive de otros jugadores como Bellingham, que en pleno terreno de juego lo llamó violín. En la historia reciente del Getafe Club de Fútbol, hay un partido que pasó a la historia por convertirse en uno de los más picantes de la historia, no solo de ambos clubes, sino del fútbol español en general. Getafe y Valencia se enfrentaban a ida y vuelta por los cuartos de final de la Copa del Rey en 2019, y lo que parecería ser un cruce entre dos equipos con grandes plantillas, se convirtió en una batalla que trascendió más allá de lo futbolístico. En la previa del partido de ida, ya se empezaban a calentar las cosas, cuando Marcelino dijo que Getafe jugaba al límite del reglamento. Ya dentro del terreno de juego, los azulones vencerían a los Ches por 1-0. Pero para la vuelta, el encuentro más que un partido de fútbol parecía un ring de boxeo. Al segundo 30, Jorge Molina ya ponía a ganar a los del sur de Madrid y los mandaba a la semifinal de la Copa. En la celebración, un delegado del Getafe hace gestos de estar llorando dirigidos al banquillo del Valencia. El gol no sirvió de nada porque ese día Rodrigo Moreno se levantó más emocionado de lo habitual y en el 60 empataba el partido, aunque en el global Getafe seguía ganando. Esto al final no sucedió porque en el minuto 92 y 93 el mismo Rodrigo marcaría doblete con el que eliminaba de la competición a los azulones. El partido estuvo marcado por una dudosa actuación arbitral, inclusive el segundo gol del Valencia da la impresión de ser en fuera de juego. Un minuto antes de que acabara el partido, el azulón Bruno González lanza un pelotazo dirigido al banquillo del Valencia. Esto provocó el enfado de Diacabí, quien fue a recriminarle al jugador y se empezó a armar la bronca en Mestalla. Pero esto no acaba aquí, sino que un miembro del cuerpo médico del Valencia se le acercó por la espalda a Damián Suárez y golpeó al uruguayo.
Una vez finalizado el partido, la bronca continúa, ya que Rodrigo, autor de los 3 goles, celebró la victoria haciendo gestos de llorar. Mientras esto pasaba, Jaime Mata fue y le recriminó al jugador mientras este seguía con los gestos, mientras su entrenador Marcelino le tapaba la boca. Entre toda la pelea, la policía tuvo que intervenir para intentar calmar todo. Una vez dentro del túnel de vestuarios, las polémicas no pararon. El uruguayo Damián Suárez, en el túnel de vestuarios, le dijo a uno de los árbitros que era un cagón. Por su parte, Jaime Mata no se quedó atrás y dijo: vaya vergüenza de arbitraje. Tiempos después, el comité de la Copa le retiró la tarjeta roja al Togoles Yeneda Conam, que fue expulsado de forma injusta en el mejor momento de los azulones. Por otro lado, el presidente Ángel Torres, en los micrófonos de Onda Cero, defendió a sus jugadores y dijo que lo de Marcelino contra el Getafe venía desde que en 2008 el cuadro del sur de Madrid había eliminado en la semifinal de la Copa al Racing Club, del que era entrenador en esos momentos. Pero en 2017 se vivió la mayor polémica de este entrenador. Aunque no hay pruebas contundentes y todo es especulativo, hay quienes en el momento pensaron que Marcelino arregló un partido para favorecer los intereses del Real Sporting de Gijón y descender al Getafe. En 2017, por la última jornada del campeonato, Villarreal, entrenado por Marcelino, recibía en Asturias al Real Sporting, equipo que dependía de vencer al submarino amarillo, y que Getafe no le ganara al Betis en Sevilla para mantener la categoría. De forma sorpresiva, los asturianos vencieron a los amarillos, que eran cuartos del torneo en ese momento, y dado que Getafe no puntuó ante los béticos, mantuvieron la categoría. Pero el partido tuvo polémica, ya que Marcelino, entrenador del Villarreal, días antes dijo que esperaba que el Gijón se mantuviera en primera. Para colmo de males, una vez finalizado el partido, la mujer de Marcelino celebró la victoria de los de Asturias. Esto hizo dudar a el entorno del Getafe que Marcelino, para favorecer los intereses del Sporting, dejó que su equipo perdiera y en el proceso perjudicara al Getafe, descendiéndolo a la segunda división. Al final hubo justicia divina, porque el Sporting descendería la temporada siguiente para nunca más volver hasta fecha de este video a primera división, mientras Getafe ascendería al instante. En 2021 al Getafe llegó el futbolista checo Jakub Jankto, al cual estoy seguro que no recuerdas por nada de lo que hizo en el campo, sino por lo que hizo fuera del campo. El checo solo jugó 14 partidos antes de marcharse cedido al Sparta Praga, y mientras aún era futbolista del Getafe, se convirtió en el primer futbolista de la primera división española en declararse abiertamente homosexual, a pesar de ya tener un hijo con una modelo checa, una noticia que fue bien recibida dentro de la afición azul. Solamente 2 meses después, Jankto nuevamente era tendencia, pero esta vez por una noticia desagradable: negarse a hacer un test antidroga y conducir sin licencia por las calles de la República Checa. Ante esto, su club Sparta Praga decidió alejarlo del primer equipo. ¿Qué es Halloween? Bueno, yo no sé responder eso, pero seguramente el Getafe sí. El 31 de octubre de 2015, Getafe recibía en condición de local al Barcelona. El equipo perdería por 0-2, pero nadie recuerda el partido por lo que pasó en la cancha, sino por lo que pasó en el post-partido, ya que los jugadores del Barça se disfrazaron Shrek, Batman, el Hombre Lobo fueron algunos de los disfraces elegidos. Quizás el más curioso fue el de Dani Alves, que se disfrazó de preso, pronosticando lo que le pasaría años después. Los futbolistas del Barça hicieron una fiesta, ensuciaron todo a su paso y entraron gritando a la zona mixta. Mientras el azulón Juan Rodríguez estaba declarando a los medios, los jugadores no dieron declaraciones y salieron ante la mirada de los periodistas. Días después, el Barcelona pediría perdón por este espectáculo. En las fotografías se escapaban importantes detalles, como los restos del suelo, o este reguero de sangre que va desde la zona de los grifos al inodoro. Las 3 pilas también manchadas de rojo. Hasta que nos encontramos de frente con el famoso bote que salía en las fotografías. Este gran charco de sangre que ya conocíamos junto a la mancha del espejo. En
2015 para intentar combatir la baja asistencia al Coliseum, el equipo en lugar de bajar el precio de las entradas y abonos, se le ocurrió que era mejor idea lanzar Getafinder, una aplicación para ligar con el añadido de que solo la podían usar aficionados dentro del Coliseum. La idea inicial era que los aficionados tuvieran una excusa más para ir al estadio, pues una vez finalizado el partido, pudieran tener una cita con otro aficionado del Getafe. Getafinder solo funciona en estas gradas que están llenas de amor. Tú le gustas, él te gusta, sois del Getafe Club de Fútbol. Hay un timonel para cada pareja de cabalgadores. Esta idea es una más de las extravagantes campañas de marketing del equipo, como cuando hicieron un anuncio con un koala con intenciones suicidas. O cuando usaron la religión para una campaña de abonados. Aunque esta no es ni de lejos la campaña de marketing más extravagante que ha tenido el equipo, al final del iceberg verán el marketing en su máxima expresión. Si yo mido 42 centímetros, ¿cuánto medirá mi pito? Maldita sea, ámame o déjame en paz. Dije mientras la abrazaba, me dejó en paz y pensé. En 2020, en una campaña de marketing, Getafe le quiso enviar un mensaje al mundo de que nunca perdieran la fe y por este motivo cambió temporalmente su nombre de Getafe Club de Fútbol a Fe Club de Fútbol, para darle al mundo un mensaje de no perder la fe incluso en la adversidad. El 17 de octubre de 2020 el Fe Club de Fútbol enfrentó al Barcelona y haciendo alusión a su nuevo nombre el equipo nunca perdió la fe y le ganarían por 1-0 a los Blaugranas con gol de Jaime Mata. En este video varias veces se ha hablado de que el equipo fue refundado en 1983, pero ¿qué pasó exactamente? En 1982 el Getafe Deportivo fue descendido por deudas económicas a la tercera división. Tan mala era la situación que el equipo aceptó jugar en 1981 y 1982, dos amistosos contra el Real Madrid para intentar recaudar fondos y salvarse de la desaparición. El equipo estaba tan mal que en alguna ocasión los futbolistas se negaron a jugar porque el equipo no tenía cómo pagarles, y les tocaba convocar juveniles. Como vimos al inicio del video, de esta forma fue como Caballero, el jugador con más presencias en el equipo, logró hacer su debut teniendo solo 17 años. Solo una temporada más tarde la situación era insostenible y el 1 de julio de 1983 en una reunión realizada en los salones de Costa de Vigo, se decidió disolver el equipo ante la incapacidad de hacer frente a las deudas adquiridas. Pero, Getafe, una ciudad en crecimiento, no podía quedarse sin un equipo a la altura que los representara, y es que solo una semana después de la disolución en los mismos salones, se empezó a gestar la creación del nuevo equipo. Como forma de evitar las deudas, el equipo cambió de razón social de Getafe Deportivo a Getafe Club de Fútbol, y cambió su escudo usando como base el escudo de la ciudad, pero manteniendo el color azul que siempre lo caracterizó. Para no tener que empezar desde las categorías más bajas del fútbol regional, se optó por usar la ficha del Getafe Deportivo Promesas, el cual en ese momento militaba en Segunda Regional Ordinaria Castellana. El 18 de julio de 1983 el refundado equipo disputó su primer partido de forma oficial, el cual fue victoria de 5-0 ante Unión Manzanares. Ese día marcaron doblete Corona y David Collado, marcó de a una unidad. El primer entrenador del nuevo equipo sería Gregorio Serrano y el primer presidente Antonio de Miguel Navas, el cual, a modo de curiosidad, se llevaba mal con el actual presidente Ángel Torres, quien en una ocasión lo llamó cínico y enfermo mental. El Coliseum de Getafe desde su inauguración hasta octubre de 2023 llevó por nombre Coliseum Alfonso Pérez Muñoz, en honor al exfutbolista con el mismo nombre, el cual es considerado el deportista más exitoso que ha habido en la ciudad de Getafe. Sin embargo, a la mayoría de la afición, esto siempre le molestó, ya que Alfonso nunca jugó con los colores del Getafe, es más, nunca ni siquiera disputó un solo encuentro en el estadio que lleva su nombre, y nunca mostró ser aficionado del equipo azulón, pero sí mostró afición en otros equipos, concretamente en el Real Betis y el Real Madrid, donde desarrolló la mayor parte de su
carrera deportiva. En 2023, poco después de que España ganara el Mundial de Mujeres, Alfonso hizo unas declaraciones polémicas donde decía lo siguiente: obligaría a Guardiola y a las chicas de la selección femenina a besar la bandera española. El fútbol femenino ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre. Estas declaraciones no le gustaron mucho a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, quien ordenó cambiar la denominación del estadio a simplemente Coliseum Getafe, acción que fue aplaudida por casi la totalidad de la afición. A pesar de esto, mucha gente opina que Sara Hernández utilizó cualquier excusa para hacer lo que toda la afición llevaba años queriendo hacer: cambiar el nombre del estadio. Todo estaba listo para que Raúl Albiol se convirtiera en el nuevo fichaje del Getafe de cara al inicio de su primera campaña en Primera División en 2004, solo faltaba la firma del jugador, pero ocurrió la desgracia. Mientras el valencianista se dirigía en coche hacia Getafe para firmar el contrato, sufrió un grave accidente que lo dejó en coma y obligó a que tuviera que ser operado de emergencia. A pesar de esto, el Getafe nunca desistió de que Raúl firmara con los del sur de Madrid, y el 2 de agosto, Ángel Torres hizo que el valencianista firmara con los azulones aun cuando estaba en una cama hospitalaria. 4 meses después de la firma, Raúl debutaría con el Getafe, donde jugó 17 partidos y anotó un gol. Además de este fichaje, otro fichaje clave en la primera temporada del equipo en Primera División fue la de Quique Sánchez Flores, el cual, pese a solo tener experiencia dirigiendo a los juveniles del Real Madrid, Ángel Torres confió en él para ser el primer entrenador del Getafe en la máxima categoría. Quique empezó mal, perdió sus primeros 3 partidos. Esto hizo que Ángel Torres lo llamara a su oficina. El madrileño pensó que lo iban a cesar del cargo, pero en lugar de eso, estamos en el nivel 5 del iceberg, con historias que cada vez se ponen más raras y bizarras. Si llegaste a este punto del video, es porque eres fanático del puro fútbol champán y del poderosísimo Getafe, el mejor equipo. El 21 de abril de 2009, Getafe visitaba el Estadio Santiago Bernabéu buscando puntuar para salvar la categoría. Por otro lado, los de la Casa Blanca buscaban superar en puntos al Barcelona para poder ser tricampeones de liga. A pesar de los dos equipos ver dos realidades opuestas, el Getafe parecía que se iba a imponer a los merengues en su propio estadio, ya que al minuto 84 ganaban por 1-2, pero poco después iba a suceder una polémica que iba a cambiar el curso del partido. Pepe derriba en el área a Javier Casquero y posteriormente le da varias patadas, estando en el suelo, una acción bochornosa y lamentable que, si la llegase a hacer cualquier otro equipo, tendríamos a la prensa todo el año hablando de eso, pero como es el Real Madrid, aquí no ha pasado nada. Volviendo al partido, Pepe es expulsado y hay penalti para el Getafe. El fútbol no entiende de méritos. Casquero cobró el penalti de Panenka errándolo, y en la contra Guti empataba el partido. En el 93 Higuaín marcaba el gol de la victoria para los merengues. Como dato curioso, en uno de los capítulos de la mítica serie La que se avecina se hace alusión a esto cuando, para vender una lavadora a un seguidor del Getafe, el vendedor le habla al cliente sobre este lamentable partido, dejándonos una de las mejores escenas de la televisión española. Hola, soy Leonardo Romani, comercial de Turbodas Power Clean, la marca líder en limpieza de hogar. No me interesa, gracias. Hombre, es usted seguidor del Getafe. ¿Socio? Desde los 3 años. Qué pena que el penalti de Casquero contra Madrid, ¿eh? Les podíamos haber ganado. Bueno, casi me trago el puro. ¿A quién se le ocurre tirarlo a lo Panenka? No, y si lo haces, tira más fuerte, que da tiempo a levantarse. Pero pasad, coño, no os quedéis ahí. ¿Pero a ti te gusta el fútbol? No, pero hay que estar informado. Para vender hay que saber. Pues, muchas gracias, ¿eh? A mi mujer le va a encantar. ¡Oh, Vegeta! ¡Upa, upa! ¿Ves qué fácil? Un comercial tiene que ser como un camaleón, amoldarse al cliente. Del multiverso. El 21 de febrero de 2008, Getafe venció en condición de local por 3-0 a la EK Atenas por la Europa League. Un jugador que sin ningún tipo de duda nunca olvidará ese partido es el rumano Cosmin Contra. Pocas horas antes del inicio del encuentro, el futbolista se enteró de la trágica noticia que su padre había fallecido. Pese a esto, el jugador decidió jugar el compromiso.
En el minuto 82 del encuentro, hubo un penalti favorable al Getafe y contrapidió poder cobrarlo. El rumano anotó gol y en la celebración lanzó las manos al cielo para posteriormente ponerse a llorar, en el que seguramente sea el gol más emotivo en toda la historia del equipo. Στη γωνία 2-0 Γετάφε. Μάλλον εδώ τελειώνει το παιχνίδι. Από τον Κόντρα που έχει και ένα λόγο να το πανηγυρίσει περισσότερο. Ίσως το έχει αφιερώσει κάπου και όλοι οι παίχτες πάνω στο ¿Alguna vez te has preguntado cuál ha sido el mayor robo arbitral que ha sufrido el Getafe en toda su historia? Bueno, aquí te lo explico. El 7 de enero de 1968 pasaría la historia por ser uno de los partidos más surrealistas del fútbol español. Ese día Getafe recibía en condición de visitante al Villaverde por la tercera división. El partido estuvo tranquilo hasta que comenzó, en el minuto 12, una decisión arbitral. No le gustó mucho al jugador del Getafe Mancebo, por lo que este decidió insultar al colegiado, quien le mostró la tarjeta roja, pero Mancebo se negó a abandonar el terreno de juego. Las protestas continuaron y el azulón Raúl es expulsado. El partido ya estaba muy caliente, pero aún no había pasado lo mejor. El extremo izquierdo Sorribas derribó fuertemente a uno de los jugadores locales cuando el balón no estaba en juego, por lo que el árbitro le sancionó, y esto no le gustó a Clares, que le reclamó el árbitro ganándose la tarjeta roja. A partir de aquí el terreno de juego se transformó en un ring de boxeo, y es que los aficionados ingresaron al terreno de juego, entre ellos algunos aficionados del Getafe, que buscaban agredir al árbitro, por lo cual este se tuvo que resguardar y el partido fue suspendido hasta que se logró controlar la situación. Cuando los dos equipos volvieron a la cancha, el colegiado le mostró la roja a Fide, Ramón y Sorribas por los hechos violentos de hace unos minutos. Con esto el Getafe se quedaba en la cancha con 5 jugadores. Si todo no estaba siendo suficientemente surrealista, el guardameta del Getafe también fue expulsado, así que el partido ahora era un 11 contra 4. Los futbolistas restantes decidieron fingir estar lesionados, y el árbitro no tuvo más remedio que suspender el partido. Cabe mencionar que cuando esto pasó, la FIFA aún no había implementado la norma de que los equipos deben tener mínimo 7 jugadores en cancha para disputar un partido. El equipo tras esto intentó retirarse de la competición, a pesar de que faltaban 15 jornadas para el final, pero la federación se lo impidió. Poco después Getafe descendería a las categorías regionales. Esta historia se sabe por reportes periodísticos y por el testimonio de algunos de sus protagonistas en el libro Historias del Getafe del periodista Emilio Ferreras. No hay fotos del partido porque el mundo no está listo para tanto fútbol champán. El 21 de abril de 2011, se firmó la compra del equipo al grupo empresarial Dubai Tea, Royal Emirates Group of Companies. Como parte de su compra, el grupo prometía que el Getafe quedaría para la siguiente campaña en las 3 primeras posiciones de la Liga Española. Prometían aumentar el presupuesto a 60 millones de euros. Además de eso, la razón social del equipo cambiaría. Ahora el equipo se llamaría Getafe Club de Fútbol Team Dubai. Todo sonaba demasiado hermoso para ser real, y es que todo era una estafa planeada meticulosamente. Un grupo de estafadores catalanes se encargaban de contactar con empresas o clubes, asegurando ser intermediarios de jeques árabes multimillonarios, dispuestos a invertir dinero en las empresas. Pero antes las empresas o clubes debían demostrar solvencia para garantizar devolución a largo plazo, y para esto deberían aportar un aval, todo con la finalidad de aprovecharse de los activos, sin hacer frente a los compromisos adquiridos. Esta historia afortunadamente no pasó de una anécdota, puesto que el presidente Ángel Torres, si bien llegó a firmar contratos con los estafadores, cesó todo contacto al darse cuenta de que uno de los cheques que se le fue dado carecía de fondos. Lo más curioso de esta historia es que para engañar a sus víctimas, los estafadores le pagaban 50 euros por espectáculo a un camarero brasileño para que se hiciera pasar por un jeque árabe. Además de esto, para hacer más creíble todo, los estafadores invitaban a sus víctimas a cenas en restaurantes de lujo, invitaciones a los mejores hoteles del mundo, mostraban cómo presuntamente tenían coches de lujos y fotos con celebridades.
Al final la historia tuvo final feliz. La policía catalana logró capturar a las 7 personas que llevaban la farsa, y se les imputaron los delitos de estafa, apropiación indebida, insolvencias punibles, delitos contra la hacienda pública y delito de organización criminal. Estafaron como mínimo a 70 empresas u organizaciones, entre ellas el Getafe Club de Fútbol. La situación del Getafe en la campaña 2008-09 estaba siendo bastante complicada. En la jornada 33 se situaba 17avo de la tabla y solo estaba a un punto del descenso. Ante tan malos resultados, el entrenador Víctor Muñoz es cesado de su cargo, y en su lugar Michel González llegó al banquillo del Getafe, pero la llegada de Michel al Getafe trajo un pequeño problema. Y es que Adrián González, hijo del entrenador, también hacía parte de la plantilla del equipo. Adrián antes de su llegada había tenido muy pocos minutos con el Getafe, relegándose a ser suplente. Tras la llegada de su padre al banquillo, Adrián obtuvo su segunda titularidad, jugando 60 minutos hasta que fue expulsado en el triunfo 3-0 ante Osasuna. El equipo, después de empatar en la última jornada con Racing de Santander en Cantabria, lograría la permanencia, y Michel siguió en el banquillo del equipo. La afición siempre criticó que Adrián siguiera en el equipo, y debido a esto, al final de la temporada 2009-10, Adrián fue despedido con carta de libertad del Getafe Club de Fútbol y se marchó rumbo al Racing de Santander. En julio de 2022 volvió a pasar un caso similar cuando el entrenador Quique Sánchez Flores convocó a su hijo, que lleva su mismo nombre, a un amistoso contra el Preston North End. Sin embargo, en este caso era evidente que el hijo del entrenador no tenía nivel para ser jugador del equipo y nunca más volvió a ser convocado. Muchas personas han criticado al Getafe por su estrecha relación con el Real Madrid, y es que si bien este fenómeno cada vez se ve menos, no se puede negar que varias personas que dicen ser aficionadas del Getafe también tienen empatía por el Real Madrid. Y esto no es un fenómeno solo de la afición, sino que el propio presidente del Getafe es confeso seguidor y socio del conjunto merengue, aunque los únicos partidos a los que va del equipo blanco son en los que se enfrenta al equipo del que es dueño y presidente. Pero la relación entre estos dos equipos no se reduce únicamente a esto, sino que el Real Madrid jugó un papel fundamental en la refundación del equipo en 1983. Pongan mucha atención porque la historia que contaré es un poco difícil de entender. En 1974, un grupo de simpatizantes merengues de la ciudad, liderados por Antonio de Miguel Navas, fundan la Peña Madridista Getafe. A la peña le iba muy bien y poco a poco fue creciendo. Es así como en 1976 se decide crear un club de fútbol que representara al grupo, ese año vistiendo completamente de blanco y ejerciendo de local en el Polideportivo de San Isidro. Es fundado el Club Peña Madridista Getafe. Al equipo le iba muy bien. Para 1980 ya había conseguido 2 ascensos y disputaba la segunda regional. Paralelo a esto, el Getafe Deportivo estaba empezando a sufrir problemas económicos que lo llevarían a su desaparición 3 años después. La situación era tan mala que el equipo tuvo que dar de baja a su filial, el Club Getafe Promesas, por incapacidad económica de mantenerlo. El presidente del Club Peña Madridista se dio cuenta de esto y, anticipándose a lo que seguramente pasaría para el inicio de la campaña 1981-82, cambió la razón social del equipo a simplemente Club Peña Getafe. Esta jugada pretendía buscar apoyo en personas que no simpatizaban por el equipo madridista. Para la campaña siguiente, el presidente del equipo, abonando 10.000 pesetas a la Federación Castellana, se hizo con la licencia federativa del inactivo Club Getafe Promesas, lo cual hizo que pudiera adquirir sus derechos de imagen y nombre. Para la siguiente temporada el equipo competiría bajo la nueva denominación de Club Deportivo Getafe Promesas y empezó a vestir íntegramente de azul. En 1983 mantener al Getafe Deportivo era completamente insostenible, por lo que el equipo fue liquidado. Los mismos socios del Getafe se reunieron para acordar la creación de un nuevo equipo. Antonio de Miguel estuvo en esa reunión y declaró que la única forma de tener un nuevo equipo sin empezar desde cero era usar la ficha del Club Deportivo Getafe
Getafe promesas, y así fue para la temporada siguiente, usando la ficha federativa del equipo, que alguna vez fue peña madridista de Getafe, se creó el nuevo Getafe Club de Fútbol, el cual hasta 1992 tuvo en la presidencia a Antonio de Miguel Navas. Si bien Getafe es conocido por ser un equipo que por su historia, y por sus aficionados es frecuentemente ubicado como uno de los clubes de derecha del fútbol español. En 2007 el equipo se metería en una polémica muy comentada en su momento. En ese año el equipo se le ocurrió hacer un anuncio con varias referencias religiosas. El anuncio tuvo varias interpretaciones, desde que el Getafe incitaba a poner a su equipo por encima de todas las cosas, inclusive por encima de Dios. ¡Estás loco! ¡Loco si piensas que arrancaría una costilla de mi propio pecho solo por un capricho tuyo! Escúchame bien. Por ti no. Ángel Torres, toda una leyenda, lanzó poco después las siguientes declaraciones luego de que la iglesia le solicitara retirar el anuncio. En este país, cualquier cosa que se sale de lo normal es polémica. Pero que no sean hipócritas, seguro que cualquier católico del Madrid o del Barça prefiere ir a ver un derbi antes que a una celebración religiosa. A pesar de estas palabras, el equipo retiró el anuncio poco después. Años después, la agencia ruso de Rocky, que estuvo a cargo de esto, haría una campaña de marketing que fue miles de veces más polémico que esto. Esa historia la verán en el siguiente nivel. Bueno, ya llegamos al último nivel de este iceberg, el cual, si bien solo tiene 3 temas, cada uno es más oscuro que el anterior y te dejarán completamente impactado. Para el inicio de la campaña 2011-12, el Getafe quería diferenciarse del resto de equipos. Es por esto que para su campaña de abonados hicieron algo nunca antes visto, algo nunca antes imaginado. Si bien el equipo, como ya viste en todo el video, ha hecho campañas de marketing extravagantes, esta le gana por goleada a todas. Esta campaña redefinió el significado de marketing, a su vez que logró poner al Getafe en boca de todos. ¿Has dicho cipotra? En 2011 el Getafe sufría el problema de que muy poca gente iba al estadio, y como bajar el precio de los abonos no era una opción, en una reunión donde seguramente todos los asistentes se fumaron 5 porros, planearon una revolucionaria campaña de marketing para llamar la atención de todos. Ese año, bajo la dirección de Lucas Paulino, Miguel Campaña y Ángel Torres. No ese Ángel Torres, no, otro Ángel Torres, se estrena Zombies Calientes del Getafe, una película para adultos grabada entre otras locaciones en el propio estadio del equipo. La idea, por más surrealista que suene, era mandar el video a centros de donación de esperma, para que cuando los donantes depositaran su esperma, tuvieran el Getafe presente en su mente, y el niño que naciera fuera aficionado del Getafe. Por si les interesa, en el YouTube naranja pueden buscar esta obra cinematográfica, el cine en su máximo esplendor. En efecto, señor Cine es barriga. Zombies, extraterrestres y 30 centímetros. Mira qué pedazo de... Zombies Calientes del Getafe. Hemos hecho esta película porque tiene sentido pensar que si en el momento de donar tienes el Getafe presente, el sentimiento azulón se hereda. Getafe logró su objetivo, llamó la atención evidentemente, lástima que siguiera siendo uno de los equipos de primera que menos gente llevaba al campo. Como curiosidad, esta no fue la primera película grabada en un estadio del Getafe Club de Fútbol. En 1986 parte de la película Policía, protagonizada por el gran Emilio Aragón, fue grabada en el Estadio de las Margaritas. El 25 de agosto de 2007 Getafe visitaba Sevilla para vivir la primera jornada del campeonato, con el detalle de que Sevilla estaba exhibiendo el trofeo de Copa del Rey que le ganó al Getafe solo unos meses atrás.
Tras el pitido inicial el partido parecía que sería uno normal, pero esto no fue así. Al minuto 28 el sevillista Antonio Puerta se desmayó y no pudo disputar más el encuentro, aunque luego se recuperó y por sus propios medios logró llegar a los vestidores donde se desmayó otras 5 veces. La situación se volvía crítica. Antonio fue internado en una unidad de cuidados intensivos. 3 días después Antonio fallecería debido a encefalopatía postanóxica, falta de nutrientes en el cerebro. El mismo día de su deceso se instauró capilla ardiente en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y Getafe. Pese a la rivalidad envió un delegado a Sevilla. Ese mismo día Antonio Puerta fue enterrado también en Sevilla. Como dato, el partido fue derrota de 3-1, pero ese día Pablo Hernández batió un récord, se convirtió en el debutante en anotar un gol más rápido con el Getafe en primera división. No iba ni el minuto 2 cuando el nacido en Castellón anotó de tiro libre. Ahora sí llegamos a la punta del iceberg. Esta es por lejos la historia más oscura que involucra el equipo. En el verano de 2001 Getafe, para reforzarse de cara a buscar el retorno express a la segunda división, contrató a varios jugadores, entre ellos a un joven de 25 años, Sebastián Gómez Garrido procedente del Gandía. Había firmado con los del sur de Madrid. Antes del inicio de la temporada Sebas pidió un permiso para tomarse unas vacaciones en una playa de Castellón. El centrocampista el 26 de agosto estaba en una playa de Castellón con una mujer teniendo intimidad, cuando un hombre presuntamente se acercó a orinar y fue sorprendido por Sebas, quien lo acusó de mirón y presuntamente le propinó un puñetazo en la cara, además de tirarlo al suelo con muchísima violencia. Con lo que no contaba Sebastián era que el hombre que estaba agrediendo era un policía que estaba de vacaciones y portaba un arma de fuego, con la cual no dudó en darle 3 disparos al futbolista quitándole la vida. El policía tras esto arrojó el arma de fuego al mar y se entregó voluntariamente a la policía, debido a que este no tenía antecedentes penales y logró demostrar que todo su accionar fue en legítima defensa. Solo recibió 4 años de cárcel, aunque salió en libertad en enero de 2002. En lo que respecta al Getafe, tras conocerse la noticia, los jugadores asistieron a su sepelio en su natal Villarreal, y el ascenso del equipo esa temporada le fue dedicado al futbolista azulón.